azúcares se produce un viraje completo del medio de cultivo a amarillo, ¿ya? Eso es debido a que se producen ácidos. Recuerden que la fermentación suele ser ácido mixta o fermentación láctica, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, lo que ocurre es que el microorganismo disminuye el pH debido a la producción de estos ácidos orgánicos, ¿ya? Cuando el microorganismo solamente fermenta la glucosa, recuerden que la glucosa se puede observar siempre en estos tubos con una coloración amarilla y en este caso casi siempre es en el fondo, ¿ya? Este microorganismo es capaz de fermentar la glucosa, pero no así la lactosa y la sacarosa. En el caso de acá, lo que podemos ver es que además de no fermentar la lactosa ni la sacarosa, se puso negro el tubo. Y esto es debido a la producción de ácido sulfídrico. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en clase? El ácido sulfídrico puede ser un captador de electrones. Recuerden que al igual que el agua, el oxígeno puede captar electrones y transformarse en H2O. Y estos microorganismos respiran oxígeno. Otros microorganismos, hay dos formas de producir ácido sulfídrico. Uno es a través de la respiración, que en este caso el aceptor de electrones es azufre y lo que se produce es ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico en presencia de hierro forma un precipitado negro. Forma una sal de hierro que es negra, que es lo que se ve acá. Esto negro de acá es presencia de ácido sulfídrico, ¿ya? Otra forma de producir ácido sulfídrico es a través de la degradación de los aminoácidos que tienen azufre. ¿Cuáles son los aminoácidos que tienen azufre? ¿Se acuerdan? Son la cisteína y la metionina, ¿ya? Dentro de su degradación, nuevamente lo mismo, está el esqueleto carbonado y dentro del grupo R tienen azufre. Y si yo ocupo todo el resto del esqueleto carbonado, me tengo que deshacer de este grupo R, y la capacidad de degradarlo es eliminarlo en forma de ácido sulfídrico, porque este es un gas y puede salir fácilmente de la célula, ¿ya? Entonces, la producción de ácido sulfídrico se debe ya sea a que es aceptor de electrones o a la degradación de aminoácidos con azufre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos viendo los tubitos. Este es el medio sin sembrar, es de color rosado. Si el microorganismo fermenta la glucosa, se puede ver amarillo en el fondo debido a la producción de ácidos orgánicos. Si el microorganismo fermenta los 3 azúcares que tiene este medio de cultivo, la sacarosa, la lactosa y la glucosa, tanto el tendido como el fondo se ponen de color amarillo, ¿ya? Es capaz de cambiar de color todo el medio de cultivo. Por otro lado, en este caso, por ejemplo, el fondo es de color amarillo, pero quedó tan negro que no se puede observar. Pero el tendido es rojo. Lo que podemos saber es que no fermenta la lactosa ni la sacarosa y que produce ácido sulfídrico. Eso es lo fácil de leer de acá. Y en el caso de acá, se fermentaron los 3 azúcares, porque es parecido a este de acá, pero además se ve una coloración negra, y eso es debido a la producción de ácido sulfídrico. Entonces este microorganismo es capaz de fermentar los 3 azúcares y además de producir ácido sulfídrico. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y cuánto demora en verse esto? Mira, la fermentación de la glucosa se demora 12 horas, pero la producción de otros tipos de metabolismo son entre 24 y 48 horas. Entonces, cuando tú recibes un alimento, tienes que hacer un crecimiento, a veces un enriquecimiento que puede tomar entre 12 y 24 horas, dependiendo del microorganismo que quieras ver, y después de crecerlo, a veces se crece en medios diferenciadores o selectivos, y después tomas las colonias, y esas colonias le haces confirmación por pruebas bioquímicas. Entonces,
el resultado de si tiene salmonela o otro microorganismo puede demorar 10 días, 2 semanas, ¿ya? Las pruebas bioquímicas requieren habitualmente a lo menos 24 horas de incubación. Los microorganismos no se demoran tanto en crecer, pero como lo que tú estás viendo es reflejo del metabolismo, requiere más tiempo, no solamente que crezca, sino que además empieza a utilizar los aminoácidos, las fuentes de carbono, que no necesariamente son las prioritarias para este microorganismo. Como les decía, el efecto de la glucosa se ve rápido, porque la glucosa es el azúcar que se ocupa más rápido, pero las otras azúcares se observa después, entonces tienes que darle más tiempo al medio de cultivo, y si lo sacas antes de tiempo puede haber una mala lectura de la batería bioquímica, ¿ya? Como les decía, son un montón de pruebas en un solo tubo, entonces esto no se hace en placas, se hace en tubitos, ocupan poco espacio y tú puedes llenar una estufa con tubos y con el análisis de un montón de alimentos, ¿ya? Otra prueba que se utiliza es el LIA, o agar lisina y hierro. Este medio de cultivo permite ver dos cosas. La lisina también es un aminoácido muy particular, es muy grande, tiene una amina terciaria en su grupo R, y nuevamente tenemos el carbono, el grupo R, que es muy particular, el amino. Esto es parecido a lo de la ornitina, ¿ya? El grupo amino, el hidrógeno, ay, que me cuesta manejar, y el grupo carboxilo. Entonces, lo que vamos a ver es que algunos microorganismos son capaces de descarboxilar y liberar CO2, y otros son capaces de desaminar y por lo tanto liberar amonio, ¿ya? Y esa capacidad se puede ver en un solo tubo, ¿ya? Estas son 3 pruebas, también tiene hierro y por lo tanto podemos ver también lo mismo que acabamos de ver del ácido sulfídrico, ¿ya? Y se observa igual, o sea, un precipitado negro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? La descarboxilación, la formación de CO2, bueno, como les decía, cuando se fermenta la glucosa, el tubo pasa de estar morado a estar amarillo, ¿ya? Eso es lo primero, esto tiene glucosa. Entonces, a las 12 horas está todo amarillo, y después, a medida que pasa el tiempo, empezamos a ver la metabolización de la lisina. Si el fondo sigue amarillo, y el tendido, que es como la parte de arriba, estaba mostrando con el lápiz, la parte de arriba del tubo, esto se llama tendido, y esto se llama fondo. Entonces, la interpretación viene primero con el fondo, el color del fondo, y el color del tendido viene después, ¿ya? Estas letras tienen que ver con la coloración, tanto del fondo como del tendido, ¿ya? Entonces, si el fondo es amarillo y el tendido es morado, quiere decir que no descarboxila la lisina, ¿ya? Y si está todo púrpura, como acá, sí descarboxila la lisina, ¿ya? De nuevo, lo mismo, al descarboxilar se produce un aumento de pH. Con la glucosa baja el pH, por lo tanto se forma todo amarillo debido a la producción de ácido orgánico. Si se produce una reacción de descarboxilación, lo que ocurre es que aumenta el pH, ¿ya? Entonces lo podemos ver acá, con la descarboxilación. Por otro lado, la desaminación se ve de color rojito, como este de acá. Y se ve también en el tendido. Entonces, en este tubo lo que podemos ver es que la aminoácido, el microorganismo no descarboxila la lisina, pero sí la desamina. ¿Se entiende? Al desaminar, Sí. al desaminar se forma rojo, al descarboxilar se pone morado. Y cuando forma ácido sulfídrico se pone negro, que es como lo que podemos ver acá. ¿Ya? Se ponen, bueno, aquí no se nota mucho, pero a veces se pone todo el medio negro, ¿ya? Ya, entonces, ¿a qué quiero llegar? Esto puede ser que no lo retengan, porque en realidad es como aprenderse de memoria, es hacer una lectura de una batería. Uno habitualmente tiene una ficha con la que va leyendo, y después de utilizarlo mucho, ahí uno se lo va aprendiendo.
Pero lo que quiero dejarles de mensaje en realidad es que las características metabólicas de los microorganismos se pueden leer en un tubo, en un medio de cultivo. Yo puedo saber si el microorganismo descarboxila la lisina, si es capaz de metabolizar el triptofano, si es capaz de ocupar la glucosa, la lactosa y la sacarosa, simplemente ocupando un medio diferenciador, ¿ya? Estos son medios diferenciadores. Cada microorganismo crece y se observa diferente el resultado debido a su capacidad metabólica. Ese es como el gran mensaje que les quiero dejar, ¿ya? Y en el caso del TCI, ¿ya lo vimos o no? ¿Triple azúcar? ¿O no? Sí. Sí, lo vimos, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, lo mismo. Acá, por ejemplo, fermenta algunos azúcares, solamente la glucosa, perdón, y la lactosa y la sacarosa no. Recuerden que la lactosa y la sacarosa son disacáridos, ¿ya? Eso quiere decir que tiene 2 hexosas pegadas. Ahí. Entonces, ¿qué demonios? No puedo, aquí está. Ya, la lactosa y la sacarosa, lo vamos a dibujar así nomás, ¿ya? Son 2 hexosas pegadas. Entonces el microorganismo, para poder agregar esto a la ruta de la glicólisis, tiene que tener la capacidad de reconocer este disacárido y romperlo. Si no tiene esa capacidad, este disacárido queda en la solución. Entonces, metabólicamente es súper relevante saber si tiene la capacidad de romper la lactosa o romper la sacarosa. Y en este caso podemos ver que este microorganismo no lo tiene, solamente consume la glucosa directamente. Este microorganismo sí tiene la capacidad de romper estos disacáridos y podemos observar que en realidad se produce un mayor viraje del pH. ¿Ya? Y creo que tenemos el índice, ¿o no? No, si trato no lo vamos a ver porque en realidad es un poco. Miren, aquí hay un indol positivo y un indol negativo. ¿Qué quiere decir indol? Si es indol positivo, que es capaz, Ya se me olvidó. es capaz de degradar el triptofano y por lo tanto se acumula en el anillo indol en el medio de cultivo. Entonces ven, se le agrega el reactivo de Kovac y si es indol positivo, este reactivo se torna rojo y si es negativo queda amarillo. ¿Ya? Ahora, hay una prueba que se llama INVIC, que en el fondo es el crecimiento, es un montón de pruebas todas juntas. Una de las pruebas es la prueba del indol. Y la otra prueba que hace es la diferenciación metabólica del microorganismo. Vamos a ver si tengo, creo que tengo. Ay, no. Esta no es la diapositiva que yo quería mostrar, pero bueno. Ya, lo que podemos ver es que el metabolismo de los microorganismos, voy a poner otra diapositiva, una en blanco. Ya, durante la metabolización de la glucosa, no sé si se acuerdan la clase de metabolismo, me imagino que no. Hay más de una forma de metabolizarla. Una de ellas es la ruta butanodiólica, y la otra ruta es la ácido mixto. Recuerden que lo que ocurre en este caso es que la glucosa, por las rutas catabólicas para poder obtener energía, se transforma en piruvato. La glucosa se transforma, a ver, vamos a borrarlo aquí. Vamos a ponerla acá. Entonces tenemos la glucosa y la glucosa se transforma en piruvato.